Les pedimos por favor a los asistentes, si se quieren acomodar un poquito más adelante. Bueno, en realidad yo soy el presentador, el conferencista es Luis. Y la verdad es que es un placer para mí presentarlo a Luis, querido amigo. Y en estas pocas palabras yo voy a tratar de poner en relieve la importancia que tiene Luis, no solo para su país, para la región, América Latina y el Caribe, sino para nuestra Defensoría, para la DEFE. Ya que nos acompaña, yo diría que desde nuestro nacimiento, Luis, somos la verdad que un gran referente. Y la miro a Marisa, te voy a robar Marisa, pero cito. Cuando con Marisa Graja, nuestra defensora, y Facundo Hernández, nuestro defensor adjunto, hablamos de construir redes, y la importancia de construir redes, Marisa siempre dice que por las redes quedan huecos, ¿no? De donde se filtran. Por eso nos gusta hablar de lazos y de la importancia de tener un punto de apoyo. Y Luis, para nosotros y para la región, es un gran constructor de lazos y me parece que es un punto de apoyo fundamental dentro del Comité de los Derechos del Niño para toda la región y en particular para nuestras defensorías. Así que por eso te agradecemos, Luis, siempre tu apoyo, ser ese referente, ese punto de apoyo en el comité. Y bueno, sin más palabras, seguramente después habrá un espacio para preguntas, lo escuchamos a Luis. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Sebastián, por esas palabras, buenas palabras. Yo acabo de bajar del avión porque había niebla, pero ayer llegué a Buenos Aires de una mini gira por el sur de Brasil. Y mañana tengo que estar en casa porque si no me van a cambiar la cerradura porque el sábado viajo a Suiza a las sesiones del comité. Y uno tiene familia y tiene niños y adolescentes en la casa también. Pero es un gusto poder acompañarlos en estas jornadas. Gracias a la Defensoría, a Marisa, a Facundo, todo el equipo que permanentemente está cerca, yo lo siento cerca, al Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales que organiza este evento y al Ministerio de la Defensa Pública de Entre Ríos. Yo soy uruguayo, nací en la frontera, enfrente a Montecaseros, así que el río que nos separa es un río que nos une también. Me parece de suma trascendencia este evento y voy a tratar de decir algunas cosas que ayuden a la reflexión, particularmente porque es convocado y hay invitados jueces. Y los jueces son parte del Estado. Y cuando nosotros examinamos a los estados, en la mayoría de los casos, esa pata del Estado falta. Y es una pata muy importante para la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque tiene que ver con la justiciabilidad de los derechos establecidos en la Convención, pero también los derechos que, como dijo Marisa, están planteados repetidamente en varias leyes a lo largo y ancho de nuestra América Latina. La Convención está viviendo 33 años de existencia, la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el tratado de derechos humanos más ratificado en la historia de Naciones Unidas, 196 ratificaciones. Solo Estados Unidos no lo ha hecho. Paradójicamente, Estados Unidos no ratifica la Convención, pero sí ratificó los 2 protocolos opcionales que tiene la Convención, el de utilización de niños en conflictos armados y trata, venta y
prostitución y utilización de niños en pornografía. Por eso sí va a Ginebra y rinde cuentas, pero no por la convención. Pero yo con estos números, tenemos 2 protocolos opcionales que tienen más de 170 ratificaciones. Superan, en algunos casos, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son 2 tratados de la década del 60. Con estos datos yo lo único que quiero mostrarle es el nivel de movilización que ha generado la Convención en el mundo en torno a la condición de niños y niñas y sus derechos. Dicen unas autoras que la Convención, como ningún instrumento en la historia, ha movilizado sobre una base de, ellas dicen, una comunidad moral universal, que ha hecho que nos ubiquemos del lado correcto de la historia, por decirlo en algún momento. En aquel momento de la Convención, 1989, se caía el muro de Berlín, se terminaba la Guerra Fría y se disipaba aquello de los buenos y los malos. Pero usando esa imagen, la ratificación y la adhesión a la Convención, quizás los estados sentían nos ubicamos del lado correcto, del lado bueno de la historia. Y en estos 30 años mucho ha pasado. Si bien América Latina, América fue un país que en las discusiones previas de la Convención, que duraron 10 años, de 1979 a 1989, tuvo una participación esporádica. Los expertos que participaron, que discutieron los borradores, se cuentan en mayor número en las delegaciones de Brasil y luego Argentina con algunas presencias y algunos otros países. Estados Unidos participó con expertos de alta calidad técnica, pero después no ratificó el tratado. Hemos actualizado nuestras legislaciones tal como mandata la Convención. Hemos desarrollado doctrina. Hay una jurisprudencia incipiente que desde mi perspectiva me gustaría que fuera mayor y abundante. Hay nuevos marcos conceptuales desde los que nos paramos para defender los derechos del niño y para considerarlos en los procesos históricos y sociales que ocurren en nuestras sociedades. Se han revisado las institucionalidades, se han creado nuevas institucionalidades, por eso que este evento sea coorganizado con la Defensoría, que es la institucionalidad Nobel, que tiene por tarea defender a quienes en general no tienen voz en nuestras sociedades, es parte de esos cambios que hemos vivido, estamos viviendo en estos 33 años de existencia de la Convención. Pero todavía persisten desafíos y realidades que son bastante dolorosas. La mayoría de los signos de progreso en los derechos del niño logrados en las últimas décadas están cada vez más amenazados. Y eso yo lo puedo decir a partir de los intercambios que tenemos en el comité con los estados, con las organizaciones, con las agencias de Naciones Unidas y con los propios niños, niñas y adolescentes. Este año, en la sesión que tuvimos en enero, defensores de derechos del niño de Reino Unido nos confirmaron esta tendencia. Por eso puedo decir que estamos alarmados de que en todas las regiones del mundo y particularmente en foros intergubernamentales como el Consejo de Derechos Humanos, se cuestione la condición del niño como sujeto de derecho, al amparo de cuestiones religiosas y el argumento de los valores familiares y tradiciones patriarcales. La autonomía y el derecho a la participación de los niños son desafiados, disminuidos, ridiculizados e ignorados. Durante la última sesión celebrada en Ginebra,
Hemos escuchado muchas declaraciones de defensores de derechos humanos que nos han dicho que la aplicación indebida de los derechos de niños y niñas en algunos países está silenciando su defensa y que para algunos de ellos la libertad de expresión está siendo arrebatada debido a la negligencia gubernamental hacia los derechos del niño. A mí siempre me gusta decir, si hubiera una imagen con que sintetizar cómo es la vida de los niños en nuestro continente, en América Latina particularmente, la región más pobre y desigual, es la de un péndulo. Los niños de nuestra región oscilan entre la pobreza y la criminalización. Los más chicos son los más pobres de nuestra población y los adolescentes son vistos como un peligro. Ese movimiento pendular deja en evidencia otras cosas más descarnadas de la condición de los niños. La Convención no es una convención antifamilia. La Convención dice en su preámbulo, la familia es el lugar natural para el crecimiento de los niños y debe ser apoyada para que pueda cumplir esa función en la sociedad. Pero ¿qué pasa con ese derecho planteado en la Convención y que luego se ha planteado como la cuestión de la corresponsabilidad social? La familia es responsable, pero hay una responsabilidad que la precede y es la responsabilidad estatal. Los estados tienen que generar condiciones para que los niños puedan crecer en un ambiente familiar. Y cuando hablo familia no hablo solo de papá, mamá, hablo de familia en el sentido más amplio del término. La familia puede ser la familia extensa e incluso la comunidad para el Comité de Derechos del Niño. Pero esa idea de familia y esa idea que plantea la Convención de Corresponsabilidad está siendo perforada, atacada. La familia está sola, aislada. Y eso fue la evidencia más clara en la pandemia. Hemos encerrado a la familia sin darle una herramienta para sostener una convivencia de 24 horas con los niños. Y por eso hoy nos alarmamos de que se dispararon los números de maltrato infantil dentro del hogar. Obviamente, la corresponsabilidad social coloca una responsabilidad que la precede y es el de orientar, asesorar y brindar apoyo a las familias para que puedan cumplir con esa tarea que la Convención reconoce. La privación de libertad sigue siendo la primera medida que toman los jueces. Sin embargo, para la Convención, la privación de libertad es una decisión de último recurso y por el menor tiempo posible. Argentina tiene la triste realidad y el triste honor de ser una tierra en donde se condenaron a niños a perpetuos. Y eso no respeta la brevedad ni la excepcionalidad de la privación de libertad de lo que plantea la Convención. Vivir vidas libres de violencia, artículo 19 de la Convención. Abusos, maltrato, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que ocurren en los hogares, que ocurren en las instituciones en donde los niños van para su protección y que ocurren en los centros de detención de adolescentes a lo largo y ancho de América Latina. Basta ver las condiciones a las que encerramos a los niños para constatar esta afirmación. Derechos civiles y políticos, generalmente derecho a ser escuchado, derecho a la participación. América fue la región que empezó a hablar de participación. La Convención dice en el artículo 12, los niños tienen derecho a ser escuchados y que su voz sea tomada debidamente en cuenta. Por suerte en América hemos avanzado y nuestras leyes han establecido ese artículo como el artículo del derecho a la participación. Pero la participación sigue siendo funcional a los intereses adultos. Nosotros ponemos niños cuando su presencia nos da mayor jerarquía, pero a los adultos. Después los mandamos a su casa y la vida sigue como si no pasa nada. Lo que nos dijeron
nos entró por acá y nos salió por el otro oído. Por eso Eduardo Bustelo decía, si el derecho a la participación, el derecho a ser escuchados es el derecho fundamental de la Convención, todos los adultos y todas las instituciones deberíamos estar corriendo a sacar hora en el fonoaudiólogo para hacer una terapia de fonoaudiología rápidamente e intensiva. Cuando surgen formas genuinas de participación, decimos que son manipulados por los adultos, que las ridiculizamos, pedimos que se identifiquen y denostamos cualquier experiencia de participación infantil. Yo he visto lo que ha pasado en el año pasado aquí con el movimiento de estudiantes secundarios, pero está pasando en mi país y pasan en otros lugares de América Latina. No reconocemos que las formas de participación de los niños no son de la democracia representativa delegada por la cual funcionamos nosotros. Son nuevas, son más frescas, son diferentes, son diversas, y eso es lo que tenemos que reconocer. Sin agotar la lista, quiero detenerme en otra cuestión que es la de discriminación. Si este escenario que yo venía describiendo estaba mal, cuando vamos al terreno de la discriminación y empezamos a mirar con lupa a la niñez migrante, a las niñas, a los niños con discapacidades, a los indígenas, a los afrodescendientes, a las diferencias, a los niños diversos. Y comprobamos que la mayor desigualdad e inequidad se produce con esos grupos. Ser niño ya es una condición para estar mal en la vida. Pero ser niño y estar acompañado de una condición como esta hace peor la existencia. Por eso, las últimas evidencias indican que luego de la pandemia el desarrollo humano en el mundo ha venido en bajada. Hemos tenido 2 años de disminución del desarrollo humano en todo a nivel global. Y si eso es a nivel global, no querramos imaginar lo que está pasando en nuestra región. UNICEF ha llamado al cierre de las escuelas como una catástrofe generacional. Los primeros datos dicen que la comprensión lectora de los niños y el análisis matemático se ha vuelto 30 años hacia atrás. Estamos en parámetros de la década del 70. 117 millones de niños en pobreza nuevos en pobreza a partir de la pandemia. Y en ese escenario nosotros tenemos que tener un motivo para comprometernos y pensar en un futuro más prometedor. Yo no los voy a amargar, quiero dejar un mensaje también de esperanza. Yo me alegro que este evento esté coorganizado por la Defensoría de la Niñez, porque la Defensoría es la voz de quienes hasta ahora nosotros no les permitimos poner su voz en juego, o se la negamos persistentemente, o se la minimizamos. La Defensoría es también el lugar de defensa de este grupo social, de control y de persuasión. Y para mí es súper relevante que este evento lo esté haciendo con el sistema o con los sistemas de justicia. Porque una cuestión crucial que deben tener los sistemas de justicia en la agenda es cómo habilitan el acceso a la justicia de las personas menores de 18 años. Hoy nuestros sistemas de justicia no están en condiciones de ser lugares a donde los niños puedan recurrir para reclamar sus derechos. Nosotros necesitamos hacer un esfuerzo para adaptar las instituciones
de los sistemas de justicia para que sean amigables con los niños, que los niños entiendan lo que ocurre ahí, que entiendan lo que pueda acontecer cuando plantean una cuestión sobre exigibilidad de derechos económicos, sociales y culturales, como es la cuestión de esta reunión. Y digo esto porque desde que apareció el tercer protocolo de la Convención de los Derechos del Niño, por el cual los niños pueden, cumplido una serie de requisitos, llegar al comité y plantear que se violó la Convención, el tercer protocolo empezó a tensionar a los sistemas nacionales de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos cuarta instancia. Y lo que hay que resolver es la situación en nuestros países. Y ahí creo que se abre una agenda con una gran potencia, pero muy desafiante para todos nuestros países. Porque yo no conozco sistema de justicia que esté en proceso de ser adaptado a los niños y que los niños se sientan abrigados por nuestros sistemas de justicia. Por eso, en ese futuro, ellos son fundamentales. No podemos avanzar sin la voz y sin la presencia de niños y niñas. Porque la voz de los niños y niñas es una voz nueva, es una voz inédita. No está contaminada por la experiencia nuestra y por nuestra negatividad sobre la visión del mundo. Ellos traen un mensaje novedoso y esa es la riqueza de la presencia de los niños. Pero también tenemos que aprender de lo que la pandemia nos va dejando. Necesitamos datos, necesitamos evidencias para formular cambios en las legislaciones, pero también para adaptar nuestras estructuras institucionales. Por eso yo siempre digo, la retórica está buena, pero no es suficiente. Está bueno que hablemos de los derechos del niño, pero las palabras magia no hacen. Y las palabras sin acciones, sin hechos, son cuestiones vacías. Para el cambio tenemos que pensar en términos de alianza. Como decía Barata, el pacto de la modernidad fue un pacto del hombre blanco, macho y propietario. Y tenemos que refundar el pacto de la modernidad a través de una alianza en donde los excluidos del pacto originario recobren la voz. Mujeres, niños, personas negras. Solo así podemos pensar en un proyecto a futuro. Yo pensaba qué decir al terminar. Y voy a aburrirlos a los que ya me escucharon, pero me parece que vale la pena el ejemplo. Hannah Arendt, que fue la que habló del derecho a tener derechos y que durante los 90 usamos como un eslogan los niñólogos, ¿no? La convención es el derecho a tener derechos. Hannah Arendt tiene un escrito luego de la Guerra Mundial, que está en la compilación de los escritos judíos, y ella habla de ciertos grupos sociales, en particular de los refugiados, y los coloca a los refugiados, pero a otros grupos, mujeres, niños en particular, como la vanguardia. Y Arendt dice en ese texto, cuando aparecen estos grupos, las sociedades se ensanchan y crece la democracia. Arendt dice, con los niños y las mujeres, Atenas se expande, haciendo referencia a Atenas, la democracia ateniense. Para mi tristeza, luego leí un artículo de otro filósofo que a mí me gusta, que se llama Giorgio Agamben. Agamben cuestiona el texto de Arendt, pero es un texto más actual. Y Agamben dice, yo no estoy de acuerdo con Arendt
el futuro no es Atenas, el futuro para estos niños es Auschwitz. ¿Por qué? Porque todo lo que yo les señalé indica que nuestras sociedades siguen considerando a los niños como desechables, descartables. A mí me cuesta, aunque me gusta mucho Agamben, pensar tan negativamente en nuestro futuro. Por eso ubico a los sistemas de justicia como un lugar de relevancia para que la democracia ateniense en la que pensó Arendt cuando hablaba de estos grupos sociales se expanda. Y por eso convoco a los jueces que van a estar hoy reunidos aquí y mañana a que expandan desde su tarea la democracia ateniense para que el futuro de los niños no sea Auschwitz. Gracias. Bueno, muchas gracias Luis por tus palabras. Abrimos un pequeño espacio para preguntas o debates, si las hay. Aquí, por favor. ¿Micrófono? Ahí. Ahí. Sí, acércaselo. Hola. Buenos días. Mi saludo al expositor y las felicitaciones por la exposición. Quisiera preguntarle, esta es una jornada que tiene que ver con los derechos sociales. Evidentemente, el comité ha sacado la observación general número 19, que se refiere justamente al análisis del artículo 4 de la Convención, que se refiere claramente a los derechos económicos y sociales que los estados nacionales no cumplen. Hay de la OEA, de Naciones Unidas, pronunciamientos acerca también de la deuda externa. De hecho, esa observación habla de la deuda externa también. Queríamos saber, al menos yo quiero saber, cuál es la exigibilidad que tiene el comité respecto de organismos internacionales o qué relación tiene el comité con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, que justamente con el endeudamiento de países, obviamente, como dijo usted, de América, condicionan la exigibilidad de los derechos económicos y sociales. Y me parece que es un tema que es central, debería ser central para el comité, entiendo yo, ¿no? ¿Alguna más? ¿Se contesta? Sí. No tenemos vínculo con el Banco Mundial, por suerte, el Fondo Monetario, pero sí controlamos y decimos. Y le decimos a nosotros, por ser un órgano de Naciones Unidas, les hablamos a los estados. Y cuando les hablamos a los estados, en nuestras recomendaciones podemos poner algunos párrafos dedicados a deuda externa, endeudamiento, a sector empresarial. En este momento vamos a empezar a debatir la observación general, el texto final de la observación general 26, que es Derechos del Niño y Cambio Climático. La vamos a adoptar al final de nuestra sesión en fines de mayo. Y ahí hemos recibido información sobre el rol de la banca internacional y la afectación al medio ambiente y el financiamiento de proyectos que generan problemas graves en términos de crisis climática. Seguramente esa observación general, como las que usted nombró, va a referenciar esas obligaciones y, en su caso, las violaciones a la Convención y a los protocolos que planteen. Pero sí, lo decimos en forma de recomendaciones a los estados. De las primeras partes hablamos de rol empresarial. Ahí cada vez empezamos a recibir más información, cada vez de mejor calidad sobre el rol de las empresas. Ahí aparece la banca y cuando nosotros tenemos información, que es información fidedigna, nosotros usamos esa información para señalarle a los estados y por ende los estados asumir compromisos con
en la banca multilateral y esas cuestiones. Es lo que podemos hacer, ¿no? No tenemos una policía que imponga a los estados. Los tratados se realizan bajo el principio del pacta sunt servanda y el principio de buena fe. Y es ese el poder que tiene. Lo que sí nosotros necesitamos, y en mi corta estadía en el comité he visto fallos judiciales en donde usan referencias nuestras sobre párrafos dedicados al rol de las empresas y la banca para ajusticiar en los países. Yo simplemente recordar que la observación 26 se realizó por primera vez una consulta el año pasado acá en Argentina con la Defensoría, con Cancillería, con el Comité, con nuestro punto de apoyo en el Comité. Y quería recordarles eso, que la realizamos acá por primera vez, una consulta el año pasado en Cancillería. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Muy buen día, felicitando al expositor, muchas gracias por el mensaje. Vengo de Perú, donde no podría en este minuto decirle que estamos expandiendo o consolidando la democracia, más bien estamos en una democracia que se ha denominado híbrida o con alta incertidumbre. Entonces, mi pregunta va a esto. Es difícil conseguir una democracia donde ese respeto a la infancia no ha enraizado, pero evidentemente es mucho más difícil cuando la adultocracia soslaya esta obligación, y diré en las palabras de Francisco en el mensaje por Semana Santa, frente al abandonado, ¿no? Yo quería por ello solamente consultarle en este minuto, y ya para todas las democracias nuestras de la patria grande, que vivimos una conflictiva muy profunda, ¿cuáles podrían ser estas recomendaciones? Además, por supuesto, de aquellas que se plantean en las observaciones que para nosotros desde la Judicatura peruana son sumamente trascendentes. ¿Cuáles podrían ser para usted esas pautas obligatorias que hoy deberían, desde todos los poderes, porque ya no solamente hablo de la Judicatura, y precisamente por la conflictiva en país, que podrían ayudarnos un poco a reencaminar, reencauzar, porque no estamos para nada de acuerdo con el mensaje de Auschwitz, ¿no? Sino que pensamos en lo que dijo Hannah Arendt, cómo poder llegar a extenderla, sobre todo hasta los abandonados, en lo que crea usted posible. Muchísimas gracias. No hay más. Es triste lo que está pasando en Perú. Nosotros, las protestas tienen a varios niños muertos. Uno de los primeros fue un niño trabajador. Nosotros recibimos una carta del Movimiento de Niños Trabajadores y emitimos una declaración inmediatamente a los acontecimientos. Si no me equivoco, Perú va a ser examinado el año que viene en el comité. Es decir, está en proceso y el resultado final del examen va a ser el documento de conclusiones y recomendaciones. Ahí, esa es una guía. Nosotros, por eso yo digo, esta oportunidad que tengo de hablar aquí me permite decir que no tiene sentido que yo con mis 17 colegas trabajemos concienzudamente en elaborar textos para que duerman el sueño de los justos en una oficina en Ginebra. Los textos toman vida si uno los mueve en nuestros países. Y eso es lo que yo pido a este auditorio ocurra cuando nosotros formulamos documentos oficiales con postura. Entonces, mi invitación es pronto Perú va a ser examinado y va a estar, imagino, en el 2024 las recomendaciones al país. Ese es un buen texto para
no la Biblia, pero un buen texto para tener una línea de trabajo y de exigibilidad. Si tenemos una sociedad activa, movilizada, que recuerda lo que el comité dice, lo que el comité recomienda y observa, es mucho mejor, ¿no? Por eso nosotros necesitamos de defensorías, pero también necesitamos de sistemas de justicia fuertes, en donde los niños puedan acudir y sentirse representados, ¿no? Es triste ver cómo en América las denuncias de maltrato, trata de niños, demoran años en los juzgados sin ver nunca justicia, y esos niños llegan a la vida adulta y no han tenido ni siquiera reparación. Y nosotros le hemos marcado a varios países, sin ir más lejos, a Chile, en donde los expedientes son miles, y no conozco casos en donde se haya dado justicia a víctimas de esos delitos: trata, abuso sexual y malos tratos. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es eso. Mi peor sensación es elaborar un documento que no tenga ninguna validez para el país al que le estamos hablando. Entonces necesitamos interactuar fuerte, ustedes con nosotros, y luego, cuando vuelven esos documentos, hacerlos conocer a los niños, que son los sujetos de protección del tratado. O hacerlos amigables a los niños. Y junto con ellos, generar estrategias de difundirlos, darlos a conocer y exigirlo. Bueno, si no tenemos más preguntas, damos por finalizadas las palabras de Luis en esta pequeña conferencia y continuamos con las actividades. ¿Hay alguna más? Bueno, muchísimas gracias, Luis, por las preguntas y por las palabras. A continuación se hará entrega de regalos. Para ello invitamos a Daniel Cotonaro y Verónica Cabrera de la Defensoría Civil para la entrega de los mismos. Yo te veía medio nervioso. No, pero...